Buenos días de nuevo. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar lo que es propiamente el programa del Congreso, de este 18º Congreso, con la mesa de inauguración y de presidencia y ya sin solución de continuidad con la primera ponencia de la jornada y del Congreso, que es la de don Francisco Pérez de los Cobos, como consta en el programa. Yo no voy a volver a decir nada, solo agradecer a los componentes de esta mesa calurosa y efusivamente que hayan tenido la deferencia de acompañarnos en esta inauguración del Congreso y estar con nosotros, además, en la propia presentación. Además, don Jesús Gullón va a hacer la doble función de hacer una intervención de presentación y de presentar, además, a nuestro primer ponente, lo que le agradezco especialmente. Así que, sin más, a dar la palabra a don Javier San Martín, cuando quieras, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. Muchas gracias y muy buenos días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades de la mesa y queridos colegas y compañeros de la sala. En nombre del colectivo de graduados sociales, que en definitiva como laboralista es lo que yo represento en este acto, quiero agradecer y muy especialmente felicitar a la asociación la organización de este evento, que lo considero de vital importancia. Me consta que han venido al mismo profesionales, graduados sociales y abogados laboralistas de toda parte de España, como anteriormente hemos tenido ocasión de oír a Martín. Bueno, no solamente felicitar por la organización, sino también por las ponencias y el hecho de que haya comparecido la ministra y haya dado estos magníficos datos de empleo y de creación y afiliación en la Seguridad Social, a mí particularmente me llena de orgullo, porque estamos en un foro en el cual realmente nosotros vivimos de esos datos, y cuanto mejor vaya la economía del país, cuanto mejores datos arroje la Seguridad Social y el empleo, mucho mejor para todos nosotros, porque a pesar de lo que en muchas ocasiones se piensa, es lo cierto que los laboralistas en general, los graduados sociales en particular, pero los abogados laboralistas también, somos los primeros conciliadores del problema jurídico que se suscita. Por tanto, creo que estamos totalmente satisfechos con esos datos. No quiero finalizar esta pequeña intervención sin manifestar lo que realmente pienso de la asociación. La asociación, que dentro de muy poco tiempo va a ser dirigida por nuestra compañera Ana, aquí presente, creo que se ha forjado a lo largo de estos últimos 20 años un hueco en la sociedad española. Creo que ha podido aglutinar y conseguir que todos aquellos que amamos, trabajamos y vivimos y conocemos el derecho del trabajo y de la seguridad social, la asociación esté dentro de nosotros. Y esté dentro de nosotros y dentro de las instituciones. De tal manera es así que hoy en día yo creo que la asociación es un referente de calidad en la sociedad española y en el mundo juslaboralista. Personas como Martín Godino, que cesa en este acto y que realmente yo le manifiesto mi reconocimiento como persona y como profesional, creo que él, como probablemente Ana posteriormente, han dado un brillo y una garantía a esta asociación que realmente merece la pena ser miembro de la misma. En nombre del colectivo de graduados sociales, del cual formamos parte desde su origen, y como laboralistas de esta sociedad, yo quiero manifestarte mi agradecimiento y felicitaros a todos por la organización de este evento. Que tengáis muy buena jornada. Muchísimas gracias, Javier, por tus amables palabras. Doy la palabra ahora a doña María Aurora de la Cueva, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial cercano para todos los que ejercemos en esta jurisdicción. Cuando quiera. Gracias. En primer lugar, quería agradecer al presidente de la asociación su invitación para participar en estas interesantes jornadas, en este congreso, que reúne a la gran mayoría de los profesionales del derecho del trabajo, y considero que seguro con las ponencias que están previstas y la importancia y la relevancia de sus ponentes, estoy seguro que nos ayudará a comprender y a clarificarnos en estas cada vez más complejas relaciones en el mundo laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.
Como decía, tenemos el honor y la satisfacción de que esté con nosotros también el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del Tribunal Supremo. Dice mi maestro Juan Antonio Sagardoy que, en realidad, en España, para un jurista, solo hay un presidente real, que es el presidente del Tribunal Supremo en la sala que nos toca, que es la de lo social. Muchas gracias a Jesús Gullón. Cuando quieras, tiene la palabra. Muchas gracias, Martín, por tus palabras. Muchas gracias a Juan Antonio Sagardoy también. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un rincón común decir que es un honor, pero no solamente es un honor estar aquí hoy con todos vosotros en esta asociación tan importante en el mundo del derecho laboral, sino es para mí una satisfacción tremenda participar con vosotros de alguna manera en esta reunión, que es una reunión, yo diría, de familia, de la gran familia del derecho laboral, de la que todos, en nuestros distintos puestos, todos empujamos en la misma dirección, tenemos intereses comunes y vivimos de la realidad en la que estamos cada día aplicando desde nuestros distintos puntos el derecho laboral. Son importantes, muy importantes jornadas como estas, en momentos, para mí siempre son difíciles y críticos. Yo llevo 38 años en el mundo del derecho laboral y os puedo asegurar que no hay día que no aprenda algo, que no me sorprenda algo. Parece que todo debe estar sabido con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años. En estas jornadas, vosotros ya lo sabéis, pero vais a tener ocasión también de verlo, cómo cada día nos despertamos con alguna noticia jurídica del mundo del derecho laboral que tiene incidencia directísima para nosotros los jueces y, por supuesto, para los profesionales que cada día concurrís ante los tribunales defendiendo vuestros asuntos. Me toca un poco a mí decir cómo está el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en estos momentos, porque al final los asuntos terminan en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Y os puedo decir, y este creo que es un foro adecuado para ello, en total confianza, que la situación de la Sala Cuarta empieza a ser dramática. Dramática porque somos 9 magistrados, con el presidente que soy yo somos 10. Sabéis que 2 de los magistrados integrantes de la sala están en situación de enfermedad complicada, que tardarán tiempo en reincorporarse. Y junto con esa situación de elementos personales para resolver los asuntos, nos encontramos con un incremento de la litigiosidad en el ámbito de la casación verdaderamente espectacular desde el año 2012 hasta ahora. No es una casualidad que sea el año 2012 cuando el Real Decreto Ley 3 y la Ley 3 de 2012 iniciaron esta, yo voy a decir, vorágine jurídica que ha supuesto la reforma laboral, en todos los sentidos, ¿no? De litigiosidad, de problemas, simplemente por dar un dato, diría el despido colectivo, que siendo el más famoso, realmente a la hora de la verdad no es el más relevante o trascendente. Sabemos que aunque nosotros hemos puesto en pleno 150, 160 sentencias de despido colectivo y creo que se ha hecho un cuerpo de jurisprudencia interesante al respecto, sabemos que la mayor parte de los despidos colectivos no llegan a los tribunales, que gracias a personas como vosotros se arreglan, se buscan soluciones, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad es que lo que llega al Tribunal Supremo lo tenemos que resolver y que nuestra situación es verdaderamente complicada. En lo que llevamos de año, una vez más, el año 2013, 14, 15, 16 y en este 17 sigue incrementándose el recurso de casación para unificación de doctrina. Vamos a cerrar el año con 5.000 recursos y con 4.600 pendientes que tenemos actualmente. Junto con eso, la litigiosidad colectiva, los recursos de casación derivados de asuntos vistos en primera instancia en los Tribunales Superiores de Justicia o en la Audiencia Nacional, no sé, Ricardo no ha venido todavía, ¿no? Siguen siendo muy importantes, ¿no? Y, de hecho, la litigiosidad colectiva en la Sala de lo Social se ha multiplicado por 4 en el año 2014 y ha ido bajando un poquito, pero ahora estamos aproximadamente en 2 o 3 veces más de lo normal. Hablamos de normal antes del año 2012. O sea, sigue siendo, vosotros lo sabéis perfectamente por vuestros despachos y por vuestras asesorías, que realmente la litigiosidad colectiva es muy importante. Bien, pues junto con ese panorama se nos produce otro verdaderamente peculiar de ese panorama. Hoy van a dar buena cuenta personas tan relevantes en lo jurídico como Francisco Pérez de los Cobos o María Emilia Casas, por poner ejemplos. Me refiero al hecho de la incidencia que tiene
además de nuestra legislación compleja, porque ha sido reiteradamente modificada y porque nos somete a constantes retos, ¿no?, a la hora de interpretarlas, tenemos nuestros queridos tribunales supranacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el mundo laboral, claro, yo no sigo tan de cerca, ha habido también alguna revolución que otra en el mundo del derecho civil, ¿no?, pues que sabemos todos con las sentencias de los bancos y todo esto. Pero por lo menos en lo que a nosotros respecta, no es que haya novedades, es que las novedades son absolutamente continuadas. Y queda ya muy lejos el asunto Fuentes Bobo. No sé si os acordáis vosotros una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hace más de 20 años. Pero bueno, siempre ha tenido incidencia, pero creo que en estos momentos especialmente la tiene mucho más. Y es muy importante que en foros como estos se debata, busquemos soluciones y, bueno, y hurguemos un poco en este tipo de situaciones y analizar un poco por qué se producen, ¿no? El señor Barbulesco hasta hace muy poco sería un hombre poco conocido, su novia lo conocería, que por cierto me parece que su novia le ha dejado al señor Barbulescu después de todo esto, sí, o al padre del señor Barbulescu. Pero bueno, desde hace poco pues desayunamos con el señor Barbulesco o con el señor Dawidi, que también es otro ámbito del derecho laboral singular, ¿no?, que es el despido vinculado con la enfermedad, que se puso un poco de moda. Pues ya casi ni os acordaréis antes cuando no se podía despedir a un trabajador estando en situación de baja. A mí todavía algunos amigos me preguntan, pues ¿se puede despedir a un trabajador estando de baja? Digo, bueno, siempre se ha podido, siempre se ha podido. Lo que pasa es que era o improcedente o procedente o nulo. Pero bueno, todavía se pregunta eso. Cuando desapareció eso, volvió nuevamente. En los años 2000, 2001, se resurgió otra vez la enfermedad como causa de nulidad del despido, ¿no? Una sentencia vieja del 2001 del Tribunal Supremo. Y bueno, todo ese proceso de cosas ha terminado en el caso Dawidi, que habéis conocido todos, y que esa es una sentencia que no cierra el círculo, porque eso, si tenéis el interés en leerla, veréis que proporciona un montón de flecos, no solamente Dawidi, sino otras ya anteriores que cita la sentencia Dawidi, ¿no? O sea que ese círculo, de hecho me acabo de enterar que hay una cuestión prejudicial puesta por un juzgado de Cuenca relacionado con un despido objetivo por causas justificadas al trabajo del artículo 52d, me parece recordar, del Estatuto, un señor que tenía una cierta discapacidad reconocida, pero que la había ocultado al empresario. Cuando las bajas reiteradas y sucesivas se producen por esa discapacidad, si eso es discriminatorio o no. Sabéis que el concepto de discriminación y discapacidad es lo que determina el hecho de que sea o no un despido nulo o no despido nulo. Bien, son temas verdaderamente interesantes que vais a tener ocasión de ver aquí. En la contratación temporal, me imagino que en el ámbito de los ponentes se analizará un tema que me recordaba Lula ahora mismo, que es todavía candente, a pesar de que ya ha pasado no sé cuánto tiempo desde la sentencia de la señora Ana de Diego Porras. Ayer por la tarde salió hacia Luxemburgo un auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo planteando otra vez, cuestión prejudicial en relación con el asunto Diego Porras, es decir, doña Ana Diego Porras, su asunto ha llegado a la casación y nosotros lo hemos detenido para plantear la cuestión prejudicial, enfocada desde el doble punto de vista, no tanto de la cláusula cuarta, sino también vinculando la aplicabilidad de la cláusula cuarta a la quinta. Tendréis ocasión de verlo porque el CENDOG lo va a tener el lunes el auto y podréis acceder enseguida al contenido del auto. Pero bueno, más que el contenido del auto, lo que nos va a interesar es el contenido de la sentencia del Tribunal de la Unión. Sé que además tienen dos cuestiones más planteadas, yo no sé si una es la de Galicia, en asuntos de contrataciones temporales y extinciones. Queremos que se aclare de una vez si el elemento objetivo que determina válidamente una contratación temporal se distingue definitivamente de un elemento objetivo posterior que incide sobre la extinción. Yo creo que con estas dos claves debería ser suficiente. Esperemos que sí, que se haga luz en esto. Bien, situaciones nuevas que nos exigen a todos un esfuerzo, una imaginación y luego una adaptación a la lectura de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión, que hace 20 años no era necesaria, pero hoy es absolutamente imprescindible, como lo es en el ámbito también del derecho del trabajo vinculado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Seguro que Francisco Pérez Cobos nos hará aquí un relato perfecto sobre esa sentencia que yo creo que tiene una importancia. No sé, tú no lo dirás luego, si muy relevante o no, yo creo que sí la tiene,
que de alguna manera afecta a la sentencia de enero del año pasado, del 16, del Tribunal Constitucional, y luego, y en otro mundo también, el que se ha venido a meter en el tema de las facultades empresariales para el control de los medios informáticos, se ha venido a mezclar en la polémica la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como todos vosotros sabéis, donde a efectos penales determina una serie de requisitos que han de cumplir las acciones del empresario. No puede cualquiera entrar, sino que hace falta una orden judicial. Con una serie de excepciones muy interesantes, yo creo que habrás leído tú poco seguramente, pero bueno, que viene a complicar esto, ¿no? Cuando un empresario tiene que despedir a un trabajador con una utilización ilícita de los medios que le ha proporcionado, ya realmente yo creo que no sabe muy bien dónde está. Seguramente que Paco nos ayudará, don Francisco Pérez de los Cobos, a solucionar este tema. Y bueno, yo no quiero cansaros más. Exhortaros a que estudiéis la jurisprudencia nuestra en la medida que sea y la jurisprudencia de los tribunales supranacionales, que imaginéis, que aportéis soluciones a los tribunales, porque todos navegamos en la misma dirección, tratar de hacer una sociedad más justa, más equilibrada, mejor y más digna. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, don Jesús Gullón. Vamos, sin solución de continuidad, a dar paso a la primera ponencia de don Francisco Pérez de los Cobos, como sabéis, hasta hace unos meses presidente de nuestro Tribunal Constitucional y, sobre todo, excelente jurista. Tengo la suerte de, por razones diversas, haber tenido mucho contacto con él desde hace muchos años en sus distintos avatares, y hablando con Paco Pérez de los Cobos, si nos permite llamarle así, se aprende siempre mucho, sabe mucho derecho, por supuesto, por conocimiento y por oficio mucho sobre derechos fundamentales, y por tanto la ponencia que nos va a dar hoy sobre el control empresarial de las comunicaciones electrónicas del trabajador, que efectivamente es un ámbito donde la jurisprudencia tanto del Constitucional, del Supremo y ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues está dando claves no fáciles de conciliar, que nos plantean muchas dificultades a los asesores jurídicos de las empresas sobre cómo hay que actuar o dónde están los límites de actuación, y por tanto seguro que muy interesante. Muchísimas gracias por aceptar la ponencia, Paco, y cuando quieras pues tiene la palabra. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Quiero que, como es de rigor, mis primeras palabras sean para agradecer a ASNALA, la Asociación Nacional de Laboralistas, la oportunidad que me ofrece de participar en este su 18º Congreso. Constituye para mí un verdadero honor participar en este Congreso y compartir programa con los ilustres laboralistas que van a participar en él, y tener la oportunidad de reflexionar ante todos ustedes de un tema del que me vengo ocupando desde hace tiempo y que hoy tiene renovado interés. Porque, en efecto, cuando yo acepté participar en este Congreso con una ponencia sobre el control empresarial de las comunicaciones electrónicas del trabajador, yo creía estar en condiciones de abordar el desarrollo del tema que nos ocupa sobre bases firmes que permitían abordar el problema con cierta certidumbre. Pero la segunda sentencia Barbulescu, de la que me ocuparé en la segunda parte de mi intervención, ha venido a alterar sustancialmente las cosas. En efecto, el bloque jurisprudencial coherente que, a mi entender, viene dado por las sentencias Copland del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de abril del 2007, las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre del 2007 y 8 de marzo del 2011, las de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 241-2012 y 170-2013, y la primera sentencia Barbulescu, de 12 de enero del 2016, giraban todas en torno a la noción clave de si el trabajador había sido o no advertido de que no podía utilizar los medios electrónicos de la empresa para fines privados. En consecuencia, si, en función de que hubiera sido advertido o no, de que se hubiera regulado o no la cuestión, si había nacido o no una expectativa de privacidad respecto de sus comunicaciones privadas. Pues bien, este bloque coherente, a mi juicio, debe ser reformulado y matizado a la luz de esta nueva sentencia que viene a
desarrollar y completar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, poniendo ahora el acento en la necesidad de que se le advierta al trabajador de que existe un control de sus comunicaciones, de las características de éste y de las modalidades de ejercicio del control en cuestión. En la bibliografía urgente que he manejado sobre Barbulescu II, he podido percibir dos grandes líneas interpretativas. Hay quienes sostienen que los parámetros de enjuiciamiento que maneja la nueva sentencia estarían incorporados a nuestra jurisprudencia, de suerte que el nuevo pronunciamiento no supondría cambio alguno. En todo caso, de cambios menores, ¿no? Y hay, por el contrario, quienes sostienen que Barbulescu II exige un giro copernicano en nuestra jurisprudencia que debe ser reformulada de cabo a rabo. Yo me sitúo, como van a deducir de mis palabras, en un territorio intermedio. Creo que el nuevo pronunciamiento exigirá cambios importantes y matices en nuestra jurisprudencia, pues nuestros tribunales, como también los tribunales rumanos, formularon su doctrina sobre la base de la sentencia Copland. Y la nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va más allá de la sentencia Copland. Pero creo que la sentencia Barbulescu debe ser leída a la luz del caso concreto que enjuicia, que es determinante para la solución alcanzada, y a la luz de la lógica muy singular del sistema europeo de protección de derechos humanos, en el que el condenado por el tribunal es el Estado, en este caso, y es muy importante subrayarlo, por incumplimiento de las obligaciones positivas que dimanan del artículo 8 del Convenio de Roma. Esta lógica excluye, creo que es necesario subrayarlo, las lecturas dogmáticas de los postulados del tribunal y llama al margen de apreciación de los Estados y a la interacción de estos en la tutela de los derechos fundamentales, en particular de los tribunales constitucionales y ordinarios. En fin, aunque no quiero en modo alguno que se interpreten mis palabras como un intento de minimizar la sentencia que nos va a ocupar, porque se trata de una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que el Tribunal Europeo se corrige a sí mismo, tampoco quisiera dejar de señalar que es muy probable que a esta sentencia sigan otras en las que el propio tribunal tenga que abordar casos más complejos que este. Recuerdo que en el caso Barbulescu, el trabajador se había limitado a incumplir la instrucción empresarial de no utilización para fines privados de los medios informáticos que habían puesto a su disposición. Pero la utilización que del mismo había hecho para el empresario era prácticamente inocua. Y esa decisión y ese comportamiento del trabajador había sido sancionado nada menos que con la sanción máxima, es decir, con el despido. Creo que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a tener que vérselas con el cambio tecnológico que se ha experimentado durante estos 10 últimos años. Hoy todo el mundo lleva en su bolsillo esto. Me gustaría saber quiénes de ustedes no lo llevan, que permite emitir mensajes privados desde el puesto de trabajo. Por no hacer referencia a la propia división en el seno del tribunal, que la dinámica Barbulescu I, Barbulescu II y los no pocos votos particulares que acompañan a la sentencia evidencian. Una última advertencia preliminar. Dado el estado de la cuestión, les ruego asuman desde ya que mi ponencia va a ser una ponencia abierta, en el sentido de que va a suscitar más interrogantes que respuestas, porque los importantes parámetros de enjuiciamiento que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ofrece deberán siempre confrontarse a la luz del contexto tecnológico en el que el conflicto se haya producido y a la luz también de las circunstancias singulares de cada caso.
Pero para entender el alcance de este nuevo pronunciamiento hay que partir, creo, de la situación previa, es decir, del cuerpo de doctrina que conforman esos pronunciamientos a los que he aludido y que me permitió hablar en el pasado de criterios convergentes entre los tribunales, entre el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como todos ustedes saben, el presupuesto inevitable del que hay que partir a la hora de abordar el control empresarial de las comunicaciones electrónicas del trabajador es la carencia de una regulación específica en la materia. Resulta obvio que cuando el legislador del año 80 escribió el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, el contexto tecnológico en el que nos encontrábamos nada tiene que ver con el contexto actual, un contexto en el que se ha producido la generalización de la informática y de la electrónica en los puestos de trabajo. Segundo, se ha producido una modificación de la morfología del poder de dirección del empresario. Y tercero, se han multiplicado los riesgos que para la violación de la privacidad y la intimidad del trabajador se producen en la empresa. Pese a todo ello, los sucesivos legisladores desde el año 80 no han movido ficha y el artículo 23 sigue diciendo lo que decía en el año 80. Es decir, el legislador ha ignorado las graves limitaciones que el precepto presenta en orden a conciliar adecuadamente el poder de control del empresario, inherente a la libertad de empresa, y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador vinculados a la protección de su privacidad. Sin duda, esta carencia de regulación legal está en la base de la multiplicación de la conflictividad y de la judicialización que se ha producido en torno a las controversias de este cariz. Ante la pasividad legislativa han sido los órganos judiciales los que, con los mimbres que tenían, han tenido que hacer frente a la no menor tarea, no fácil tarea, de establecer los criterios interpretativos que han permitido dar respuesta a los conflictos laborales surgidos de la utilización de nueva tecnología y, particularmente, los derivados de la fiscalización por parte del empresario de la utilización de las comunicaciones electrónicas mantenidas por el trabajador con las herramientas que el empresario ha puesto a su disposición para el desempeño de su prestación laboral. Los primeros pasos en esta labor, todos ustedes lo saben, los dio el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina de la sentencia Copland, y el Tribunal Constitucional, en los últimos años, como máximo intérprete de la Constitución, ha tenido que sentar doctrina en sendas sentencias importantes, sentencias de la Sala Primera, en las que resolvía dos recursos de amparo en los que el trabajador alegaba lesión de sus derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad personal. El primero de estos pronunciamientos es la sentencia 241/2012 de la Sala Primera, en la que el Tribunal examina el acceso empresarial a los ficheros informáticos que quedaban registradas, en los que quedaban registradas las conversaciones mantenidas por dos trabajadoras a través de un programa de mensajería instantánea, a través del Messenger, que es también el tema que nos ocupa en la sentencia Barbulescu. A la estela de esta resolución, al año siguiente, también la Sala Primera del Tribunal enjuicia un supuesto en el que la empresa accede a un ordenador portátil que era de su propiedad y que había facilitado al trabajador para el desempeño de su trabajo, interceptando con esa intervención correos electrónicos de un trabajador intercambiados desde la dirección de correo electrónico que le había facilitado la empresa y cuyo contenido
permitió confirmar las sospechas de que el citado trabajador transmitía información confidencial a terceros, razón por la que fue despedido. Pues bien, en ambos casos el Tribunal Constitucional denegó el amparo, utilizando al efecto un canon de enjuiciamiento que creo que es lo relevante, que se construyó sobre los siguientes fundamentos. Parte el Tribunal en su construcción, en primer lugar, de dos premisas básicas. La primera consiste en afirmar, siguiendo la sentencia Copland, de que en el ámbito laboral las comunicaciones electrónicas registradas en los ordenadores quedan en principio protegidas por el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. Recuerden ustedes que la sentencia Copland decía básicamente dos cosas. Primero, que los correos electrónicos enviados desde el lugar de trabajo estaban protegidos por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, eran merecedores de la protección del derecho al respeto a la vida privada y a la correspondencia. Y segundo, que en el caso las circunstancias permitían apreciar que al trabajador no se le había advertido de que la utilización por su parte del correo electrónico podía ser objeto de seguimiento, razón por la cual podía confiar en el carácter privado del uso del correo electrónico. Es decir, el acceso al correo sin regulación previa, sin advertencia previa, a través de una disposición legal o una regulación empresarial, decía expresamente la sentencia Copland, constituía una violación del artículo 8 del convenio. La segunda premisa de la que parte el tribunal es su doctrina clásica, según la cual, dada la colisión de intereses entre estos derechos fundamentales del trabajador y el poder de dirección y control del empresario, que también tiene fundamento constitucional en los artículos 38 y 33 de la Constitución, los derechos fundamentales del trabajador pueden quedar modulados en la relación laboral en la medida estrictamente necesaria para garantizar el correcto desenvolvimiento de la actividad productiva. Partiendo de estas premisas, y a propósito de las facultades de control y dirección del empresario, el tribunal reconoce dos principios. Por un lado, permite el que en las empresas se proceda a la regulación u ordenación del uso de los instrumentos que el empresario pone a disposición del trabajador para el desempeño de su actividad laboral y que son de su titularidad. Esta regulación, dice el tribunal, puede hacerse bien a través de la negociación colectiva, bien directamente por parte del empresario a través de instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas. Sobre el contenido de esta regulación, lo que el tribunal dice es que la empresa no queda obligada a permitir cualquier utilización de estos instrumentos por parte de los trabajadores y que puede bien permitir el uso de los mismos, bien limitarlo, bien, si lo considera necesario, prohibirlos. En coherencia con estas afirmaciones, el tribunal da un paso siguiente y es el reconocimiento al empresario de la facultad de vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas obligaciones y hace depender la valoración de las medidas de fiscalización de la regulación previa que se haya establecido al efecto. Es decir, dígame usted cuál es el uso que usted ha autorizado y yo le diré cuál es el alcance del poder de vigilancia y control que tiene. El tercer paso en este canon de razonamiento del tribunal es el siguiente. Dice el tribunal, caso de regir en la empresa la prohibición del uso personal de los medios informáticos de su titularidad, no cabe estimar que los trabajadores tengan esa expectativa razonable de confidencialidad sobre la información allí contenida de la que hablaba la sentencia Copland.
Se trata, por consiguiente, en los dos casos de supuestos en los que el tribunal entiende que no es de aplicación la doctrina Copland. Primero, porque había una regulación expresa de la utilización de los medios informáticos en la empresa y, como consecuencia de ello, segundo, el trabajador no podía blandir una expectativa razonable de privacidad sobre sus comunicaciones que lo protegiese de la injerencia empresarial. Les recuerdo que en la sentencia 241/2012 regía una prohibición expresa de instalación de programas como el de la mensajería instantánea en ese ordenador que era de utilización común. Y lo que ocurrió fue que estas trabajadoras instalaron el programa y la utilización por otro usuario del ordenador permitió el hallazgo casual de las conversaciones que habían tenido. Estas circunstancias permitieron al tribunal considerar que estábamos ante comunicaciones abiertas, materialmente lo eran. Todos los usuarios tenían acceso al ordenador y, por consiguiente, no estaban cubiertas por el secreto de las comunicaciones. Asimismo, le permitieron concluir que tampoco se había producido una vulneración del derecho a la intimidad, pues había sido la propia trabajadora la que, sin ninguna cautela, había permitido el acceso general a sus conversaciones a cualquier otro usuario del ordenador. En la sentencia 170/2013, la prohibición de los medios informáticos de la empresa para fines distintos de los profesionales se preveía expresamente como infracción laboral en el convenio colectivo. Regía, por tanto, una prohibición expresa de uso extralaboral de estas herramientas, que llevaba implícita, entendió el tribunal, la facultad del empresario de controlar los correos electrónicos del trabajador para supervisar el cumplimiento de su prestación laboral y para supervisar también la observancia de esta regulación de la utilización de los medios informáticos en la empresa. El tribunal entendía que no era de aplicación aquí la doctrina Copland porque había regulación expresa y, por tanto, no había expectativa de privacidad. Y que la remisión de mensajes se había hecho en un canal que estaba abierto para el empresario y, por consiguiente, no había habido violación del secreto de las comunicaciones. Asimismo, el tribunal entendió que no había violación del derecho a la intimidad del trabajador porque la información obtenida no estaba incluida en la esfera de protección de ese derecho. Aunque en puridad el Tribunal Constitucional, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, podía haberse quedado aquí, resulta interesante destacar que en esa sentencia unánime de la Sala Primera, la otra no lo fue, dio el tribunal un paso más que conecta con la doctrina de la Barbulescu II. En efecto, el tribunal sometió la fiscalización empresarial al escrutinio desde la perspectiva del principio de proporcionalidad. Escrutinio del que concluyó que la fiscalización que se había producido no había sido excesiva respecto a la afectación de la privacidad padecida por el trabajador. Debo señalar que hay una cierta contradicción entre negar, por una parte, que haya afectación a la privacidad, que es el planteamiento general de la sentencia, y luego entrar a aplicar el principio de proporcionalidad, pero imagino que el tribunal, bueno, imagino no, yo estaba allí, entonces lo sé, el tribunal decidió aplicar el principio de proporcionalidad para amarrar la sentencia, es decir, para fortalecer la fundamentación de la sentencia. ¿Cómo aplica el tribunal el principio de proporcionalidad? Lo hace de la siguiente forma. Considera que la medida de acceso a los correos electrónicos del trabajador venía justificada por las sospechas de que el trabajador estaba
pasando datos reservados a terceros, que era idónea para para verificar tal irregularidad, que era necesaria, puesto que solo conociendo el contenido de los mensajes se podía acreditar el ilícito, y que era, en fin, proporcionada, porque la información recabada, primero, se hizo a través de perito informático y con la presencia de notario, y solo reflejaba la información relativa a la actividad empresarial. Es decir, no incidía en datos sobre la vida personal, privada y familiar del trabajador. Como es fácilmente intuible, esta doctrina del Tribunal Constitucional que he sintetizado fue recibida con división de opiniones. Algunos la compartieron, otros la criticaron por exceso y otros la criticaron por defecto. Todo ello, no obstante, esta doctrina, que nacía de la lectura que nuestros tribunales habían hecho de la sentencia Copland, parecía coincidir, o al menos yo así lo advertí, con la del propio Tribunal de Estrasburgo en la primera sentencia Barbulescu, porque en ella, en la primera sentencia Barbulescu, el tribunal echó mano mutatis mutandi, y así lo señalé en un artículo, de los mismos parámetros de enjuiciamiento a los que he hecho alusión. Es decir, el tribunal básicamente entendía que era legítima la fiscalización empresarial sobre la base de la facultad general de control, del poder de dirección y control que tiene atribuido el empresario por la ley, en este caso por la ley rumana, y en segundo lugar entendía que, vigente en la empresa la prohibición de utilización de herramientas informáticas para fines personales, pues a ello había que estar. En la sentencia Barbulescu 1 no se hace alusión alguna a la necesidad previa de información respecto al tipo y al alcance de los mecanismos de control y vigilancia empresarial habilitados al efecto. Para entender cabalmente el cambio que supone Barbulescu II, permítanme que le refiera brevemente los hechos del caso. Hechos que son similares a los abordados por la jurisprudencia española, porque también aquí estamos ante el acceso por el empresario a las comunicaciones de un trabajador registradas en el ordenador de la empresa, pero que presenta la nada desdeñable singularidad de que, mientras que en los casos españoles el contenido de las comunicaciones efectuadas constituía en sí mismo un ilícito laboral que determinó en un caso una mera amonestación verbal y en otro caso una sanción por despido, en el caso de la sentencia Barbulescu, lo único que hubo fue el incumplimiento por parte del trabajador de la prohibición de utilizar el ordenador para fines personales, pero no parece, de los hechos relatados en la sentencia, en la 1 y en la 2, de que el incumplimiento laboral haya ido más allá de eso. En efecto, el señor Barbulescu, empleado en el año 2004 como ingeniero encargado de ventas por una empresa rumana, creó a requerimiento de su empresario una cuenta de Messenger, Yahoo Messenger, para responder en tiempo real, prácticamente, a las consultas que le hacían sus clientes. El reglamento de régimen interior de la empresa contenía una prohibición expresa de utilización de los medios de la empresa puestos a disposición de los trabajadores para fines personales. Era una prohibición expresa, genérica, relativa a ordenadores, fotocopiadoras, teléfonos, etc. Pero sin mención alguna a la posibilidad por parte del empresario de llevar a cabo una vigilancia y control sobre la utilización de esos medios. El trabajador conocía, eso sí, la vigencia de la prohibición empresarial, porque no solo había sido expresamente informado, sino que además
había firmado un acuse de recibo en el que declaraba conocer el contenido del reglamento de régimen interior. Es más, en julio de 2007, y aquí las cosas no están muy claras en la sentencia, no sabemos si es previo a la adopción por parte del empresario de las medidas de vigilancia o no, porque queda en la incertidumbre de la lectura de las dos resoluciones. En el julio del 2007, la empresa le envía una nota, no a él, sino al conjunto de los trabajadores, en la que le recuerda sus obligaciones en este ámbito y señala que, llegado el caso, realizaría los controles necesarios para verificar el cumplimiento y adoptar las sanciones pertinentes, como acababa de hacer con un trabajador recientemente despedido. Esto parece que coincide en el tiempo con la decisión empresarial, también de julio del 2007, de que el empresario registra en tiempo real las comunicaciones de la cuenta Messenger del señor Barbulescu. A resulta de lo cual lo convoca a una reunión y le pide una explicación sobre el uso que venía haciendo de dicha cuenta. El trabajador niega que haya utilizado la cuenta para fines personales y es convocado a una segunda reunión en la que le enseñan nada menos que 45 páginas de conversaciones privadas con su hermano y su novia. Por eso la ha dejado la novia, por pesado. 45 páginas de conversación. Barbulescu reacciona entonces imputando a ese empresario una infracción penal por haber violado el secreto de la correspondencia y el empresario lo despide disciplinariamente. Los tribunales laborales rumanos avalan la licitud de la decisión empresarial de resolución del contrato y es frente a esas decisiones internas que Barbulescu recurre ante Estrasburgo. En su demanda sostuvo que el despido era atentatorio contra su derecho al respeto de la vida privada de la correspondencia, reconocidos en el artículo 8 del Convenio de Roma, y que los tribunales rumanos, al no haber anulado el despido, habían faltado a la obligación de proteger ese derecho. Estos son los términos de los que conoce primero la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechaza la demanda por entender que no nos encontrábamos ante un supuesto de aplicación de la doctrina Copland, puesto que el trabajador conocía la existencia de una regulación interna que prohibía la utilización del ordenador para fines personales. Es verdad que el tribunal, en su sentencia, que no es un dechado de perfección, maneja también otras circunstancias que le sirven para llegar a la valoración final a la que llega. Por ejemplo, pone en valor el hecho de que cuando el empresario interviene en los correos, lo hacía en la creencia que el trabajador le había manifestado previamente, de que éste se había limitado a desempeñar una actividad profesional. Pone en valor el que las transcripciones se utilizaron exclusivamente para acreditar la infracción del trabajador, cosa que parece que no es así cuando se lee la segunda sentencia Barbulescu y cuando se saben las consecuencias sentimentales de las FER, ¿no? Y luego pone en valor también el que, aunque la empresa no hubiera sufrido un daño como consecuencia de la actuación del trabajador, cree que era perfectamente defendible, perfectamente razonable, que el empresario quisiera comprobar el que los trabajadores cumplían las funciones profesionales que tenían asignadas durante sus horas de trabajo. Además, dice que el control fue restringido y proporcionado porque se limitó a la cuenta Messenger y que el trabajador no ofreció una explicación razonable cuando se le pidió que la diese. Ponderando todas estas circunstancias, el tribunal entendió que
dentro de su margen de apreciación, y es muy importante esta noción del margen de apreciación, los órganos jurisdiccionales nacionales habían alcanzado un justo equilibrio entre el derecho del trabajador al respeto de su vida privada y el derecho del empresario, y no se había producido, en consecuencia, una violación del artículo 8. Pues bien, esta primera sentencia Barbulescu, al amparo del artículo 43 del Convenio de Roma, es reenviada a la Gran Sala. Y allí 5 jueces, es el procedimiento normal, aceptan el reenvío, entendiendo que nos encontramos ante una cuestión grave relativa a la interpretación o aplicación del convenio. La sentencia Barbulescu II, de hace apenas 2 meses, de 5 de septiembre del 2017, es una sentencia muy larga, que merece un análisis pormenorizado que probablemente no esté en condiciones de hacer. No obstante, quiero darles cuenta fidedigna del contenido de la sentencia y hacer unas reflexiones críticas finales sobre ella. Las principales secuencias de esta sentencia Barbulescu II son 3. En primer lugar, el tribunal se ocupa de analizar si el artículo 8 del convenio es o no aplicable al caso. Y, en segundo lugar, cuáles son las obligaciones que derivarían para el Estado de la aplicación del artículo 8. En segundo lugar, el tribunal sienta los principios generales que, a su juicio, deben informar el cumplimiento por el Estado de esas obligaciones positivas a las que está obligado el Estado. Y, en tercer lugar, aplica al caso los principios generales enunciados. Vayamos por partes. Para el tribunal, el que el caso entra de lleno en el ámbito de aplicación del artículo 8 del convenio no ofrece la menor duda y, al efecto, trae a colación su noción amplia de vida privada, que puede incluir las actividades profesionales, pues, dice el tribunal, es en el lugar del trabajo donde el individuo forja su identidad social, desarrollando sus relaciones con los demás, pronunciamiento que es muy interesante. Y recuerda, asimismo, el tribunal la amplia noción que ha manejado del secreto de la correspondencia, porque la correspondencia abarca también las comunicaciones telefónicas y electrónicas emitidas desde el lugar del trabajo, respecto de las cuales, dice el tribunal, el individuo tiene una expectativa razonable de que su vida privada sea protegida y respetada. Esta expectativa razonable chocaba con la prohibición expresa que la empresa había hecho de utilización de los medios informáticos para fines privados. Y el tribunal dice, aunque el trabajador había sido convenientemente informado de ello, no lo había sido, sin embargo, de que sus comunicaciones iban a ser vigiladas antes de que efectivamente lo fueran, ni de la naturaleza y el alcance de la vigilancia a la que iba a ser sometido, lo que, como enseguida veremos, supuso para el tribunal someterlo a un control que venía a menoscabar su expectativa razonable en materia de vida privada. En todo caso, el tribunal concluye de forma paladina que las comunicaciones efectuadas por el demandante desde su lugar de trabajo estaban cubiertas por las nociones de vida privada y secreto de la correspondencia previstas en el artículo 8 del convenio. A continuación, el tribunal examina una cuestión trascendental desde la lógica del sistema europeo de protección de los derechos humanos a la que aludía al principio y que es muy importante para entender cabalmente la sentencia. El tribunal se pregunta si las obligaciones que dimanan del artículo 8 son obligaciones negativas o positivas, para concluir que el asunto debe ser analizado desde el prisma de las obligaciones
positivas del Estado. Es decir, como en todos aquellos supuestos en los que el Convenio de Roma es objeto de aplicación horizontal, de la Drittwirkung famosa, el incumplimiento estatal, es lo mismo que ocurre en los amparos del Tribunal Constitucional, derivaría de que los tribunales rumanos no han prestado al señor Barbulescu la protección que exige el artículo 8 del convenio. En la lógica del sistema europeo de protección de los derechos humanos, el que la obligación se califique de positiva, es decir, que remita a la actuación de las autoridades nacionales para la salvaguardia del derecho, es particularmente importante, por dos razones. Primero, porque en el ámbito de las obligaciones positivas, en el que nos encontramos, el margen de apreciación de los Estados para regular la materia y de los tribunales para aplicar los criterios que el tribunal ha establecido es mayor. Es mayor. Y segundo, porque en estos casos, el caso de las obligaciones positivas, el control que realiza el Tribunal Europeo sobre la actuación de los Estados miembros del Consejo de Europa es un control más laxo. Esto tiene una relevancia importante en el caso que nos ocupa, y es la siguiente. Estamos, en el caso que nos ocupa, ante el ámbito de aplicación del artículo 8.1 del Convenio de Roma, pero no estamos en el ámbito de aplicación del artículo 8.2 del Convenio de Roma, porque el artículo 8.2 del Convenio de Roma se refiere a las injerencias de las autoridades públicas. Precisamente porque estamos ante un incumplimiento de obligaciones positivas, al abordar la elaboración de los principios que deben regir el cumplimiento, el Tribunal empieza recordando que la adopción de cuáles sean las medidas adecuadas en el ámbito de las relaciones privadas remite al margen de apreciación de los Estados miembros, porque existen diversas maneras de asegurar el respeto de la vida privada y ésta se desarrolla en diversos ámbitos, dice el Tribunal. Este ámbito de apreciación, sigue diciendo, debe considerarse ampliado en el ámbito del derecho del trabajo. ¿Por qué? Por las características propias de este. Un derecho en el que la autonomía colectiva y la autonomía individual juegan un papel importante a la hora de determinar el contenido de las relaciones laborales. Y por una segunda razón, porque examinado el derecho comparado, el Tribunal constata que no hay consenso sobre este asunto. Por tanto, alcanza el Tribunal la siguiente conclusión. Los Estados contratantes gozan de un margen de apreciación extenso para valorar la necesidad de adoptar un cuadro jurídico que rija las condiciones en las cuales un empresario pueda adoptar una política de control de las comunicaciones no profesionales de sus trabajadores en el lugar de trabajo. He querido leer la traducción del texto para que quede bien palmaria la conclusión a la que el Tribunal llega. Ello no obstante, sigue diciendo la sentencia, para que las jurisdicciones nacionales, de aquí el Tribunal remite a las jurisdicciones nacionales, aseguren la aplicación por el empresario aseguren que la aplicación por el empresario de las medidas de vigilancia se acompañen de garantías adecuadas y suficientes contra el abuso, enumera una serie de factores a tener en cuenta, que son los siguientes. Primero, información previa sobre el control, es decir, hay que verificar si el trabajador ha sido o no informado de la posibilidad de que el empresario adopte medidas de vigilancia. Para el Tribunal, la información debe ser previa y debe versar sobre la naturaleza de la vigilancia. Segundo, alcance del control. Hay que informar, hay que indagar cuál ha sido el alcance de la vigilancia realizada y el grado de intrusión
en la vida privada del trabajador. Al efecto, el tribunal distingue entre el flujo de las comunicaciones y el contenido de las mismas. Obviamente, la información sobre el contenido de las mismas es más intrusiva que la otra. Asimismo, dice el tribunal que hay que tener en cuenta si la vigilancia afecta al conjunto de las comunicaciones o una parte de ella, su duración en el tiempo y el espacio en el que las medidas de vigilancia son de aplicación. En tercer lugar, la justificación del control. Si el empresario, a la hora de establecer el sistema de control, ha alegado motivos legítimos para justificar la vigilancia de las comunicaciones y su contenido. Cuarto, si ha sido la necesidad del control, es decir, si hubiera sido o no factible instalar un sistema de vigilancia menos intrusivo para llegar al mismo resultado. Quinto, las consecuencias que de la vigilancia se derivan para el trabajador y de qué manera el empresario ha utilizado los resultados de la misma. Y sexto, si el trabajador ha gozado o no, se ha visto o no ofrecer garantías adecuadas para minimizar el carácter intrusivo del control, señaladamente para impedir que el empresario tenga acceso al contenido de las comunicaciones propias sin que el trabajador haya sido advertido de ello. Por último, el tribunal señala que las autoridades internas deberán velar para que los trabajadores cuyas comunicaciones hayan sido vigiladas puedan beneficiarse de una vía rápida de recurso ante un tribunal, ante un órgano jurisdiccional, capaz de aplicar estos criterios y resolver sobre la legalidad o ilegalidad de las medidas. La tercera secuencia en la resolución del tribunal es la aplicación de estos principios que ha aceptado al caso concreto. Una aplicación que lleva a la gran sala a corregir la sentencia previa y a entender que se ha producido una violación del artículo 8 porque las autoridades nacionales competentes no han alcanzado un justo equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y los intereses del empresario. Aunque el tribunal reconoce que el empresario tiene un interés legítimo de asegurar el buen funcionamiento de la empresa, lo que puede llevarle a instalar mecanismos que verifiquen el adecuado cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones profesionales, entiende que, en el caso concreto, al no haberse tenido en cuenta los criterios que acaba de sentar, no se han respetado las exigencias derivadas del convenio. Señaladamente, el tribunal destaca que la información que al trabajador se le ofreció no cumplió con las exigencias que ahora se establecen y que los tribunales rumanos no indagaron sobre si estas exigencias se cumplieron o no, como tampoco indagaron, dice el tribunal, sobre la extensión de la vigilancia, el grado de intrusión en la vida privada del demandante, sobre la concurrencia o no de razones legítimas que justificasen la instalación, sobre si eran factibles mecanismos menos intrusivos, sobre la gravedad de las consecuencias de la vigilancia y la medida disciplinada, ni, en fin, sobre si el acceso al contenido de las comunicaciones pudo haberse producido sin su conocimiento. Este chorreo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos reproches a los tribunales rumanos, me recuerdan una curiosa anécdota de don Joaquín Costa, cuando ejercía como notario. Al parecer, fue a verlo al despacho una señora que tenía un problema del INDES y al informarle don Joaquín de cuál era la regulación sobre el particular en el Código Civil, la señora dijo, es que yo eso no lo sabía. A lo que don Joaquín le replicó, la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Y la señora le dijo, es que eso yo tampoco lo sabía. Bueno, a los tribunales rumanos le pasó que desconocía, como desconocíamos los demás, esta doctrina del Tribunal Europeo. Se quedaron en Copland,
pero seguramente ahora ya saben lo que el Living Instrument, que constituye el Convenio Europeo de Derechos Humanos, da de sí. Sea como fuere, lo cierto es que esta nueva doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por imperativo del artículo 10.2 de nuestra Constitución, rige, y a ella habrán de estar los tribunales españoles, el Tribunal Constitucional y los ordinarios a la hora de resolver sobre la licitud de los controles realizados por el empresario sobre las comunicaciones electrónicas del trabajador. Y a ella asimismo habrá que estar si el legislador quiere tomar cartas en el asunto y reformular, modernizar el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. A ella tendrán que estar los negociadores colectivos cuando entren a regular la cuestión en la negociación colectiva y los empresarios si pretenden regular el uso y control de las comunicaciones electrónicas en la empresa. A mi juicio, el gran salto, un salto cualitativo, que da Barbulescu II sobre Copland, que creo que es la sentencia que hasta ahora había marcado el control judicial sobre estos asuntos, es la obligación que el Tribunal Europeo ahora desprende del artículo 8 de una información previa y detenida de la naturaleza, alcance, justificación y garantías del sistema de vigilancia y control establecido por el empresario. Es decir, si en Copland la expectativa de privacidad nacía de la ausencia de una regulación limitativa sobre el uso de los instrumentos informáticos de la empresa, si no había regulación limitativa, había expectativa de privacidad, si la había, la expectativa se quedaba neutralizada, ahora la expectativa de privacidad existe con carácter general y solo informando con precisión del control y asumiendo los principios expuestos, puede la empresa neutralizar esta expectativa que deriva del artículo 8.1 del convenio. Esta obligación había sido defendida por un sector de la doctrina y ahora el tribunal, en la interpretación que hace del artículo 8, la asume. De esta información previa y completa, y creo que es importante subrayarlo, va a depender la licitud de la prueba obtenida y su posible utilización por el empresario a efectos laborales. A mi juicio, el mejor consejo que puede darse a quienes quieran regular o re-regular, modificar los protocolos de utilización y control de los instrumentos electrónicos de la empresa es el de tomar en consideración los distintos elementos que Estrasburgo llama a ponderar a los jueces. Pues de esta ponderación va a depender la licitud del sistema y la de la información recabada por la empresa. Creo que la sentencia podría constituir una buena ocasión para que el legislador tome cartas en el asunto y modernice el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, utilizando al efecto el amplio margen de apreciación que expresamente el Tribunal le reconoce y que se refuerza desde la perspectiva de que nos encontramos ante una obligación positiva del Estado. Una amplitud que la propia sentencia recalca. Yo me he ocupado de analizar bien las dos versiones de la sentencia y la versión inglesa habla de wide margin of appreciation y la francesa dice étendu, une marge d'appréciation étendue, amplio, amplio. Claro, este margen de apreciación amplio que la sentencia recalca contrasta con el alcance de los principios que la propia sentencia recoge y que constriñen considerablemente, creo, el margen de apreciación del legislador. Esto me lleva a a una reflexión conclusiva sobre el carácter protector de estas cautelas que ahora impone Estrasburgo. ¿Redundarán en mayor libertad y privacidad para el trabajador en la empresa o producirán el efecto contrario?
La necesidad de respetar todas estas cautelas y garantías obligará, sin duda, a reformular y seguramente a extender los protocolos sobre las medidas de control y vigilancia sobre la utilización de los instrumentos electrónicos puestos a disposición de los trabajadores para el desempeño de su trabajo. ¿Qué pasará en aquellos supuestos en los que rige una sana tolerancia en la empresa sobre la utilización de los medios electrónicos de los que los trabajadores disponen y la empresa solo reacciona cuando constata la existencia de un comportamiento abusivo? ¿Va a haber que generalizar y formalizar el control para que éste pueda ser considerado lícito? Dejo la pregunta en el aire. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la excelente ponencia sobre un tema realmente apasionante y controvertido, con muchas dudas. Tenemos un café dentro de, ahora inmediatamente, pero vamos a abrir un coloquio de 15 minutos o una cosa así para que poder hacer preguntas sobre este tema. Yo me atrevo, y abuso de estar aquí, a hacer la primera. Leyendo la sentencia Barbulescu II, uno de los grandes, quiero decir que es, naturalmente las empresas están planteándose la necesidad de revisar sus protocolos de actuación en el control y vigilancia del uso de las comunicaciones electrónicas con medios empresariales, y el mayor problema interpretativo que por más que se lee la sentencia cuesta obtener una conclusión segura, es el momento, fundamentalmente, no ya el alcance, sino el momento de la información sobre el contenido de la vigilancia. Porque aquí, hasta ahora, esos protocolos decían está prohibido el uso para fines privados, etcétera, y algunos añadían que, en consecuencia, la empresa podrá monitorizar, revisar la utilización, etcétera. Pero, claro, ahora no se sabe con la sentencia si esa comunicación sobre el hecho de que se va a producir la vigilancia puede ser general y previa, es decir, yo ya le aviso que voy a poder mirar, o hace falta actualizarlo cuando efectivamente se va a producir de hecho, en cuyo caso probablemente sería ineficaz, porque si yo le digo, oye, te voy a mirar ahora, pues claro. Yo creo que no, que tiene que ser general y previo. Y que es lo que tutela los intereses empresariales si se quieren tutelar los intereses empresariales. Es decir, yo creo que para mí el mayor problema lo plantea la sentencia respecto de las actuaciones ad hoc. Es decir, cuando se trata de una pequeña empresa que deja la utilización por parte de los trabajadores del acceso a Internet y la empresa constata un incumplimiento grave, puede ser incluso, del trabajador y no ha establecido previamente un protocolo de actuación. Yo creo que esa es la principal dificultad, la principal debilidad de la sentencia. Por eso creo que sería bueno que, utilizando el margen de apreciación amplio al que la sentencia alude, los Estados entren a regular el asunto. Los principios que se establecen son principios y, por tanto, hay amplio margen para los tribunales a efectos de modularlo. El margen de apreciación no solo se predica del legislador, se predica también de los tribunales. Y yo creo que, si me lo permites, nosotros hemos hecho una lectura demasiado seguidista del artículo 10.2 de la Constitución. Es decir, el artículo 10.2 de la Constitución permite a los tribunales un margen de diálogo con los superiores importante también. Es decir, cuando el Tribunal de Estrasburgo dice que hay un amplio margen de apreciación, lo está predicando también de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional. Pensemos que las sentencias del Tribunal Europeo son sentencias que tienen eficacia limitada. Es decir, son sentencias que no gozan de
eficacia general, sino que obligan solo a las partes y además la doctrina sobre la res interpretata, es decir, el valor general de la doctrina de Estrasburgo, es una creación de la doctrina, pero es una creación que ni el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha asumido. Por tanto, creo que hay margen para la regulación por parte de los Estados miembros y también para la interpretación flexible, manejando siempre estos principios por parte de los tribunales nacionales, tanto interno como ordinario. Bueno, pues preguntas. Abrimos el turno de coloquio. Aquí hay una delante. Bueno, Manolo, aquí había adelante también, ahora da igual el orden, las dos. Sí, gracias. Soy Manolo de la Rocha, abogado de UGT. Bueno, la ponencia del profesor Pérez de los Cobos, del amigo Paco, ha sido excelente y el análisis de la sentencia Barbulescu absolutamente encomiable. Yo quiero plantearle o preguntarle o hacer una reflexión, que haga una reflexión sobre si esta sentencia es extendible en uno de sus puntos a otra faceta que también afecta a la vida privada del trabajador, que es el tema de las videovigilancia o de las audiovigilancia. Porque la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, que es conocida, sobre todo las dos últimas sentencias, la 29-13 en el caso de la Universidad de Sevilla, donde se dijo tiene que haber una información específica, directa, y la sentencia 39-16, el caso Versan, donde se dice, bueno, basta información, aunque sea a través de dispositivos. Esta necesidad que ahora impone la gran sala, que es como el gran tribunal de apelación, ¿no?, donde define de manera, no digo definitiva, porque la evolución de la doctrina vamos a ver hasta cómo sigue, pero ¿es también aplicable a las medidas de videovigilancia y, por tanto, a la doctrina constitucional en esa materia? Creo que sí. O sea, creo que lo sensato es concluir que sí. Aunque, desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, la respuesta sería no. Estamos ante un caso distinto, estamos ante una sentencia que tiene eficacia entre las partes que han sido objeto del proceso, pero, digamos, la construcción a gran orquesta que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la necesidad de información sobre los mecanismos de control, no creo que pueda constreñirse al supuesto que aquí nos ocupa. Creo que en el supuesto al que aludes también sería extensible la doctrina del Tribunal Europeo. Por tanto, también creo que aquellos que quieran instalar sistemas de videovigilancia deben hacerlo y deben hacerlo con carácter previo. Es decir, hay un caso que a mí me ha planteado muchas dudas y es el de la famosa enfermera de Alcalá de Henares. Es decir, si aplicamos la construcción al caso de la enfermera, en el caso de la enfermera el asunto tenía ya dimensión penal y por consiguiente, pero ciñámoslo al ámbito laboral. El hospital que constata una actuación inadecuada que pone en riesgo la salud de los pacientes en un hospital y no tiene instalados servicios de vigilancia con carácter general. ¿Qué tiene que avisar previamente de la instalación a la enfermera? Es decir, por eso digo que la sentencia resuelve tantos problemas como suscita. Perdón por extenderme. Aquí estaba. Sí. No. Yo te escucho. Bueno, pues hablo. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Sí. Buenos días. A mí se me plantea, hasta ahora hemos hablado siempre del control empresarial sobre los trabajadores, siempre que se trate de medios proporcionados por la empresa, es decir, un portátil, un correo electrónico, una cuenta, pero
También se hacía una pequeña reseña al empezar su ponencia de que ya todo el mundo tiene un móvil, un smartphone a su disposición, un teléfono personal. Entonces, ahí yo creo que se rompe el equilibrio, es decir, el empresario, ¿cómo puede controlar que durante el horario laboral un trabajador no esté utilizando su dispositivo personal? Es decir, se podría llegar al supuesto en el que un empresario obligue a sus trabajadores a instalar, por ejemplo, una aplicación que registrara únicamente, y repito, únicamente, la apertura y cierre de aplicaciones, sin llegar a meterse en datos personales ni nada. Simplemente apertura WhatsApp a tal hora, cierre WhatsApp a tal hora. ¿Sería posible plantear un supuesto así dentro de poco? Que no lo veo. Mire, yo acababa la ponencia con una frase que he omitido. Los sueños de la razón producen a menudo, y ponía lo inesperado, por no decir monstruos. Viene al pelo con lo que acaba usted de lucubrar. Es decir, yo creo que lo que sí pueden las empresas a la hora de regular los códigos de utilización de los instrumentos puestos a su disposición es incluir previsiones sobre la utilización de los propios smartphones en el lugar de trabajo, pidiendo la moderación. Ahora, ¿cómo se controla eso? Pues se controla como el empresario ha controlado toda la vida al trabajador, es decir, vigilándolo. Vigilándolo de viso. Había una pregunta aquí también al profesor Sagardoy. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a Asnala y felicitar al ponente por su intervención magnífica dentro de la complejidad que tienen estas sentencias europeas para todos nosotros. Yo, viendo cómo va evolucionando esta cuestión a nivel de nuestros tribunales y a nivel de los tribunales europeos, yo creo que se va consagrando la presunción por parte de los jueces de la idiocia del trabajador. Es decir, un señor que hay que avisarle de tal forma cada vez más estrecha y que casi hay que decirle mañana pasamos a revisar los teléfonos móviles y lo hace, o es tonto o es suicida laboral, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que está la doctrina es exigiendo cada vez más garantías de que se va a hacer ese examen, de que se conoce y bueno, pues es a lo que hay que estar. Pero yo entiendo que esa obsesión por avisar casi intuito persone es excesiva. Pero bueno, puesto a eso, yo quiero dejar aquí en la sala también, dado la cantidad y tan buena de laboralistas que hay, que no sería malo a nivel práctico que la comunicación que se haga por parte de la empresa, que yo estoy de acuerdo que debe ser, basta aunque sea amplia y general, sea recepticia, porque si no tengo yo la seguridad de que todo lo han recibido, pues me vendrá alguien diciendo lo de la gallega esta, ¿no? Es decir, la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, pero es que no me enteré, porque además ese día estaba enfermo y no. Es decir, que ahí ya puestos a la exigencia, yo lo que aconsejaría a las empresas es que hicieran la comunicación recepticia y que todos los que tienen los aparatos estos firmen que tienen el aparato y que se han dado por enterados del documento que les ha mandado la empresa. Pues si no, tendremos otra sentencia, Barbulescu 1, donde dirán que como no se había constatado que conocía el mandato, pues bueno, pues que hay primacía a la privacidad, ¿no? Sí, Juan Antonio, yo tengo aquí una especie de bosquejo sobre el posible contenido de un código de utilización adaptado a la sentencia Barbulescu. Y una de las cosas que decía, información al trabajador del contenido del protocolo y cerciorarse de que le conoce y lo entiende. Porque hay que informar también, ¿no? La complejidad, la complejidad de los mecanismos de control son de bigotes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.